Hoy celebramos la segunda sesión del ciclo de Web Conference de Online Business School que organiza la oficina del Alumni para todos los alumnos y antiguos alumnos de la escuela. En segundo lugar, os recuerdo que la semana que viene inauguramos los encuentros digitales. Habéis recibido la convocatoria, muchos de vosotros, espero que contemos con vuestra participación. También hay conectados muchos alumnos y antiguos alumnos de EAE que se encuentran en diferentes países del mundo y varios interesados en estudiar programas online. A todos ellos les quiero explicar brevemente qué es Online Business School, qué es OBS. Online Business School es la primera escuela de negocios online en España. Nació en el 2007, fruto de la iniciativa de la Universidad de Barcelona y EAE Business School. En su corta vida ha formado a más de 200 alumnos y ha sido reconocida con el Premio Nacional de Conciliación gracias a su metodología que permite compaginar trabajo y estudios. Entre sus programas destacan el MBA y el Executive MBA relacionados con la creación de empresas y muchos de vosotros habéis preguntado por ellos. Estamos cerrando los grupos, así que los interesados os aconsejo que en esta misma página donde nos estáis siguiendo, linkéis en el botón que pone Global MBA o Executive MBA o en los enlaces que se encuentran debajo de la imagen de vídeo. Y ahí podéis tener acceso a toda la información de los programas y solicitar información más extensa a nuestros asesores. Entrando ya en la sesión, comentaros que el ponente intervendrá durante 1 hora y posteriormente habrá un turno de preguntas. Los que seguís a través de internet podéis dejar vuestras preguntas en el cuadro de Twitter que hemos abierto para ello. Acordaos de utilizar el hashtag almohadilla OBS Conference o #, OBS Conference. Sin más, paso a presentar a nuestro invitado de hoy, Alejandro Suárez, uno de los mejores emprendedores que ha dado España. Es vicepresidente de la Asociación de Inversores y Emprendedores de Internet, director ejecutivo del grupo Publi Spain, de la red de blogs de Ocio Networks y de Láser, red de blogs en Brasil. También preside la inversora Foley y es consejero y fundador de Yes FM, entre otras empresas. Desde que fundó su primera compañía en 1998, ha participado como Business Angel, consultor y asesor de fondos de capital de riesgo en los principales sectores de actividad industrial. Acaba de publicar un libro titulado Ha llegado la hora de montar tu empresa, que edita Deusto y que es uno de los motivos de que hoy esté aquí. Alejandro, bienvenido y gracias. Pues muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos por vuestra presencia hoy aquí. Bueno, yo primero explicar brevemente o ampliar brevemente quién soy. Mi nombre es Alejandro Suárez, me dedico al sector de Internet y de las nuevas tecnologías desde el año 98. Anteriormente ya había creado otras empresas dentro de otros ámbitos económicos, desde la hostelería hasta los medios de comunicación. Y en el año 98 creo mi primera empresa de Internet, que es el grupo Publi Spain, unos portales en la prehistoria de Internet que aún hoy siguen teniendo cerca de 7 millones de usuarios. Más adelante, cuando Internet va evolucionando y llega la ola de la web social o la web 2.0, creamos unos portales ya distintos, más evolucionados, bajo un modelo blog de microcontenidos temáticos en los que trabajamos en nichos muy específicos, como por ejemplo los celíacos a través de un blog que se llama celiacos.com, es decir, nichos muy concretos. Celíacos en España, por ejemplo, es el 1% de la población actualmente, de manera que son microcontenidos muy pequeños, pero que alcanzan audiencias realmente extraordinarias, porque tenemos allí cerca ya de 8 millones de usuarios. Más adelante lanzamos en 2007, creo recordar, una red de blogs temáticos en Brasil, que es una filial de Ocio Networks que se llama Láser Red de Blogs, y aparte fundé Inversora Foley, que es una empresa de inversiones internacionales a través de las cuales tomamos participación en determinadas compañías. Soy, como decía Luis, vicepresidente de la Asociación de Inversores y Emprendedores de Internet, en la que 13 o 14 Business Angels nos reunimos de forma periódica para invertir en compañías. Y he invertido en el último año en 6 compañías de Internet, básicamente, que es mi actividad principal, pero también en medios de comunicación o en sectores tan diversos como la biotecnología.
Más o menos a eso me dedico, y en el camino he fundado algunas otras compañías con socios como Yes FM, que es un servicio que quizá conozcáis de música en streaming a través de internet, que funciona ahora mismo solo en España, pero en los próximos meses se instalará en países como Argentina y México, en Latinoamérica, y que es el antecesor o el predecesor del antecesor realmente de Spotify, de un servicio de música que ahora es muy popular y que trae una nueva forma de consumo. Nosotros fuimos de los primeros en lanzar este servicio y somos una de las pocas empresas a nivel mundial que tiene derechos de distribución de las 4 majors discográficas. Es decir, podemos distribuir más de 2 millones y pico de canciones, que es algo que, aunque parezca surrealista, porque la industria de la música en definitiva lo es, son derechos que solo tienen 5 o 6 compañías a nivel mundial y que digamos no son sencillos de conseguir, no ya solo por el costo que tienen, sino porque implican unas negociaciones muy intensas con las compañías discográficas para que te dejen realmente distribuir su catálogo. Es una industria un tanto complicada. Como decía Luis, he publicado hace pocas fechas en España un libro que es Ha llegado la hora de montar tu empresa, y hoy estoy encantado de poder acompañaros y poder compartir con vosotros la experiencia que yo he tenido durante estos años. Mi experiencia está sobre todo centrada en el ámbito español, porque es donde tengo la mayoría de mis sociedades y mis invertidas. Mis invertidas son 100% españolas, mis sociedades no tan 100%, porque tenemos una presencia en Brasil que yo creo que es interesante en los últimos años, desde que lanzamos Láser, en la que tenemos 1.700.000 usuarios ya en Brasil. Así que básicamente mi charla está preparada y diseñada para público español. Espero que sepáis perdonar los que no conocéis tanto la realidad española un poco de este enfoque, ¿no? Entonces, el libro que acabamos de publicar se llama Ha llegado la hora de montar tu empresa. Salió hace un mes a la venta, y para montar la empresa hay que hablar de emprender. Y realmente emprender es crear, es pasar del dicho al hecho, es tener ganas de cambiar y crear tu propio mundo, asumir riesgos. Eso es muy importante. Realmente todo el que quiera montar una compañía o una empresa, hay una palabra que es una variable, yo creo que absolutamente necesaria, que es el riesgo. Las personas que se nieguen a abandonar su posición de confort o que no quieran asumir riesgos, es absolutamente imposible que creen una compañía, sea del sector que quieran. Y luego a mí me gustaría destacar que un emprendedor puede o no puede acabar convirtiéndose en empresario, pero no es necesariamente así. Nosotros a lo largo de estos años hemos visto a muchas personas que son absolutos iniciadores. Me gustaría, por ejemplo, contaros el caso de una persona que quizá hayáis oído hablar de él, pero seguro de su compañía habéis oído hablar. Mikel, el fundador de Panda Antivirus, ahora llamada Panda Software, que es una empresa que se vendió hace unos años por una barbaridad de dinero que no ha sido confirmada ni publicada, pero por una cantidad realmente muy importante, y de los mayores casos de éxito de empresas de software y de internet que se han vendido en España. Bueno, Mikel es su fundador y es un iniciador, es una persona que es emprendedora, que tiene espíritu emprendedor, que monta proyectos, y una vez que están montados, por mucho éxito que tengan, como el caso de Panda, realmente se cansa. Es decir, no es un gestor, y su objetivo no es estar en el día a día. Y recuerdo como en una cena hace poco tiempo, después de este magnífico caso de éxito que le reportará beneficios para él y varias generaciones más, bueno, él nos decía que realmente ya no le llenaba el día a día de la compañía y que quería quedarse un poquito al margen para que la gestionaran profesionales, ¿no? Al final el emprendedor es un espíritu inquieto, pero puede no querer ser la persona que viva el éxito de la compañía en primera persona, y ya está pensando, una vez que logra un éxito o incluso un fracaso, en el siguiente proyecto. Realmente emprender es querer escribir y protagonizar el futuro, y el futuro en primera persona. Hoy en día vivimos una circunstancia en todo el mundo de crisis económica en la que muchos realmente no pueden presumir de poder escribir su propio futuro. En España, por ejemplo, ya ni los funcionarios, que era algo que socialmente se consideraba que siempre estarían un poco al margen de momentos buenos y malos económicos, pueden hacerlo. El 90% de las iniciativas emprendedoras acaban muriendo en la cabeza de las personas que las tienen, del emprendedor. Y yo creo que eso realmente es un punto muy importante y un obstáculo para desarrollar cualquier iniciativa empresarial en cualquier sector. A mí me gustaría haceros un caso de ejemplo que yo creo que hace que veamos que a lo mejor
determinados países no son tan primer mundo como quisiéramos, ¿no? O como parecería, obviamente. Si yo os propongo este pequeño juego, como veis en el slide, de dónde será mejor o más fácil emprender en una sociedad como Sudáfrica o en España, yo creo que nadie tendría ningún tipo de duda de decidirse por España para lanzar una compañía. Pero al final, incluso en países que presumimos de ser la 9ª o la 10ª economía del mundo, realmente tenemos nuestras vergüenzas al aire muchas veces. Hay muchos obstáculos en este tipo de sociedades, y España es una de ellas, en los que no es fácil, y hay desde obstáculos como el miedo, la inseguridad. Los autónomos, realmente lanzarse a emprender lleva unas connotaciones difíciles, que son convertirse en autónomo, que es algo que no da mucha seguridad a muchas personas. Yo creo que también otro obstáculo es la universidad. La universidad, especialmente la universidad pública en España, es una universidad teórica que no facilita, que nos crea un poco un perfil de buscar nuestro primer trabajo como miliuristas o como becarios incluso, pero que da totalmente la espalda al mundo de la empresa. En este país desde el que yo os hablo, porque cada uno está escuchando en una parte del mundo distinta, yo creo que podemos presumir de tener las mejores escuelas de negocio del mundo. En el ranking de las 10 escuelas de negocio más importantes del mundo hay 3 españolas, pero no podemos presumir de tener ese mismo nivel de educación universitaria, especialmente la universidad pública. Yo os contaré un caso hace poco en una universidad de España en el que yo fui a una presentación de un equipo de ingenieros de I+D, en el que me pusieron unas gafas virtuales, unas gafas negras, para poder proyectar un objeto en 3 dimensiones delante mía, y que yo, como tipo la Guerra de las Galaxias, con lo que era una espada ficticia, pudiera golpearlo y verlo. A mí aquello me pareció apasionante, ya que aquello era un proyecto universitario. Y cuando pregunté, ¿y ahora qué se hace con esto?, lo que me dijeron es: esto ahora va a un cajón, esto es una nota magnífica para la gente que lo ha hecho, es una matrícula de honor, tal cual, pero esto ya era un proyecto universitario, el proyecto ha terminado y no hay más que hacer con eso. En sociedades mucho más avanzadas a nivel de educación, como la sociedad americana, habría colas de empresarios, maletín en mano, para patentar eso, buscarle una aplicación lógica y lanzarlo como un producto de mercado al mercado, ¿no? Aparte de la universidad, a mí me gustaría mencionar que desde algunos países que hemos vivido acomodados, como por ejemplo estamos autolimitados, tenemos poca ambición. En España hay pocos proyectos que nacen con vocación realmente internacional, y los que nacen con una vocación realmente internacional miran siempre a Latinoamérica, pero no miran a otros mercados que a lo mejor son, como el mercado anglosajón o como el mercado europeo, económicamente más grandes, ¿no? Siempre nos centramos un poco desde España en el tema de Latinoamérica, y a veces es muy acertado, pero a veces no debería serlo tanto. Luego, también estamos en una generación que tiene pocos éxitos a imitar en generaciones anteriores. Cuando nace un Google en Estados Unidos de la Universidad de Stanford, o nace un Facebook realmente desde Harvard, se supone que por cada caso de éxito de estas características aparecen cientos de miles de emprendedores detrás. En algunas sociedades, muy especialmente en sociedades como algunos países de Latinoamérica y como España, esos casos de ejemplo no abundan y hacen que no haya un estímulo o un interés por convertirse en emprendedor y en empresario realmente. En otros países como Estados Unidos sí que pasa. Y luego, que somos poco ambiciosos. Yo creo que a la hora de emprender o de querer montar una empresa, ya sea una empresa online o una empresa de cualquier tipo, una de las primeras cosas que hay que hacer es mirarse al espejo y pensar si de verdad creemos que estamos preparados y que somos el perfil idóneo para ser empresarios. Y es una pregunta que parece de perogrullo, pero es mucho más profunda de lo que parece. Al final, todos por defecto nos consideramos que estamos preparados para ser empresarios, y no es cierto. Hay mucha gente que no lo está. Y esa gente que no lo está y que se lanza de una manera, yo no diré que alocada, pero a lo mejor sí poco acertada, a montar una empresa, es la que puede tener un fracaso que al final realmente sea un estigma, ¿no? El perfil del emprendedor en España está en más de 40 años de media. Pues a mí se me ocurre que en circunstancias como ahora, en las que hay mucha gente desempleada, hay mucha gente que busca una salida en emprender por necesidad, en buscarse las habichuelas por otro lado, porque no espera tener un puesto de trabajo rápido. Y hay gente que incluso está capitalizando las ayudas del paro para hacerlo, pero lo está haciendo muchas veces sin ser el perfil idóneo o adecuado para hacerlo. Si tenemos 3 hijos y tenemos una hipoteca que pagar a fin de mes y no podemos permitirnos estar 6 meses, un año sin ingresos, que eso es algo que ocurre muchas veces en el mundo de la empresa, en el que hay que sembrar y hay una cierta
travesía en el desierto, pues realmente no estamos dando el perfil para poder emprender, y lo que tenemos al final es un fracaso con el estigma que ello tienen las sociedades mediterráneas. En países como Portugal, Grecia, Italia, España, el fracaso es un estigma que hace que estemos señalados, que probablemente en la oficina bancaria debajo de la esquina no nos vuelvan a financiar un proyecto, y realmente lo hace muy complicado. Yo formo parte de dos consejos de fondos de capital riesgo, uno en España y otro en Estados Unidos. Es muy curioso ver cómo son distintos los mercados del dinero en unos y otros países. Cuando en España estamos valorando un proyecto para invertir en él, una empresa de unos emprendedores, en España el que esa persona no tenga un currículum inmaculado es un problema. Es un problema porque se considera que si ha tenido un fracaso puede volverlo a hacer con mi dinero. En Estados Unidos el caso es absolutamente el contrario. Yo he vivido el caso de un emprendedor argentino que hubiera sido de libro para el Fondo de Capital Riesgo con el que trabajo en Madrid, y que hubieran invertido a ciegas en lo que podríamos considerar que era un perfil claro de éxito. En Estados Unidos desconfiaban de ese perfil porque decían que una persona que ha acertado tanto y de manera tan seguida y que no tiene ninguna mancha en su currículum, en definitiva, no ha navegado por tormentas en medio del océano, y que a lo mejor no estaría preparada para afrontar dificultades, y las dificultades siempre llegan. En el mundo de la empresa siempre habrá dificultades y siempre habrá problemas que tendremos que superar, ¿no? En definitiva, emprender en España, que es el mercado que yo más conozco, es estar preparado para afrontar dificultades en solitario, saber que no vas a estar protegido, no vas a tener ayudas, realmente todas las ayudas y subvenciones que puedas ver anunciadas en televisión se quedan al final en la mitad de la mitad. Hay sectores que están muy sobreayudados. Yo tengo, por ejemplo, participadas dentro del sector de la biotecnología, y creo que puedo más o menos asegurar que es un sector que no es que esté muy ayudado, es que en España el sector de la biotecnología, todas las biotecnológicas pierden dinero. A todas las biotecnológicas las ayudan y hay dinero público para que tengan un I+D eterno que no acaba en muchos casos nunca en un producto comercializable. Cuando se acaba de desarrollar y se llega a un producto final, hay más dinero para seguir investigando. Nadie comercializa, es un sector absolutamente que está cogido con hilos. Y luego hay en muchos otros sectores simplemente no hay ayudas públicas. Entonces es un país que está muy descompensado en eso, cierto. Y luego también que hay un cierto rechazo social al empresario. Hay determinadas culturas que valoran el empresariado y hay otras culturas, especialmente aquí en los últimos años, que no se le valora de la misma manera. El empresario está visto en muchas culturas como un explotador, como una persona que intentará pagarte lo mínimo para tener el máximo rendimiento, y no se pone en valor, y ahora lo estamos pagando en cierta manera, a la figura de un creador de empleo. Y aquí hemos visto con todo el tema del ladrillo cómo efectivamente ha habido mucha gente mal llamada empresaria que se ha dedicado a especular y a no crear ningún tipo de valor, pero no se puede generalizar y hay que poner el empresario en valor, sobre todo si queremos que haya más empresarios. En España desde el año 2007 han desaparecido 350.000 empresas, en un país que tenía un tejido empresarial realmente mínimo para el tamaño de país que tenemos. Han desaparecido 260.000 autónomos, y simplemente en regenerar ese tejido empresarial tardaremos años, y va a ser muy difícil que podamos hacerlo antes de a lo mejor 4 o 5 años, y cuando lleguemos al punto que teníamos en el año 2006 todavía estaremos en las antípodas de lo que necesitaríamos ser como país para poder tener un tejido empresarial. Cuando se habla que, por ejemplo, hemos perdido 2,5 millones de parados en España, lo que realmente no podemos pretender es que esos parados aparezcan de los Repsol, Telefónica y grandes multinacionales que se pongan a contratar. Lo que hace falta son cientos de miles de emprendedores, cientos de miles de personas que quieran montar un proyecto, a unas sabiendas de que muchas de ellas se van a ir cayendo en el tiempo. El 90% de las pequeñas empresas que se crean quiebra antes de los 3 primeros años. La Administración últimamente ha puesto la máquina de convertir parados en emprendedores. Están intentando que la gente que no tiene empleo pues cree un proyecto y se busque un poco las habichuelas por su parte, o que se vaya a cursos de formación. La realidad es que, como decía antes, no todo el mundo vale para emprender, y es realmente difícil poder enfocar a millones de personas, cuando no haya una cultura empresarial, a que se pongan a emprender. Todo esto es una situación que puede parecer caótica o que puede parecer difícil,
pero yo pienso que montar una compañía aún así es edificante, que desde luego yo es lo único que sé hacer, me he dedicado a ello desde que tengo 18 años, y que realmente vale la pena para todo el que lo intenta y alcanza un cierto grado de éxito en ello. Las satisfacciones que se pueden encontrar teniendo una compañía propia, pues pueden ser crear un valor, dirigir tu propio destino, no tener un techo económico en el que te acabes limitando, poder llevar a cabo tus ideas y tener un techo alto de expectativas de vida, poder organizar tus tiempos y demás. Yo monté mi primera compañía, como os decía antes, en el año 98. Desde entonces hemos tenido empresas que han funcionado muy bien, con las que hemos ganado mucho dinero. Nosotros somos uno de los partners destacados de Google en España desde el año 2000, cuando ni siquiera Google tenía presencia en nuestro país. Hemos facturado con ellos, la verdad, que cantidades ingentes de dinero y ha funcionado muy bien, pero también hemos tenido otras muchas iniciativas que han sido un rotundo fracaso. Y es que el mundo de la empresa es eso, se puede acertar y se puede fallar. Y una de las claves que hay es que el que de verdad se siente emprendedor, quiere intentarlo, quiere montar una compañía, lo que no puede es dejarse vencer por las dificultades y por los fracasos empresariales. Yo en esto del fracaso os contaré una anécdota que es muy reciente y que para mí es muy triste y es muy dolorosa, quizá por eso me gusta contarla en público. Yo este verano llevaba 2 años trabajando en un programa, en una empresa de decodificación de ADN en España. Una empresa que iba por medio de la saliva a decodificar el ADN de cada persona, como un modelo americano de una empresa que está fundada por la mujer de Sergey Brin, uno de los fundadores de Google, que se llama 23andMe, en la que por una tirita de saliva cogíamos un poquito de tu ADN, lo analizábamos en laboratorio por medio de un proceso que teníamos patentado y que hemos tardado 2 años en montar, para saber qué predisposición tendrías a desarrollar determinadas enfermedades a lo largo de tu vida. Eso era un proyecto muy bonito, además era un proyecto que yo creo que tenía a nivel social un valor muy interesante y sobre todo era un ejercicio de I+D que es poco habitual en España. Hablamos de una inversión de dinero muy grande, montamos un laboratorio en Tecnoalcalá, en el Parque Tecnológico de Alcalá de Henares, contratamos a los principales expertos en genética molecular, tanto de España como algunos europeos. Por ejemplo, contratamos al director de genética molecular del Hospital La Paz en Madrid, que es el hospital de referencia a nivel nacional en España de todo el tema de genética molecular. Creamos y patentamos un test propio. Todo esto fue una labor de casi 2 años, levantamos una inversión en la que yo participé. Bueno, parecía que íbamos a lanzar el proyecto a finales de septiembre del año pasado y en ese momento nos desayunamos, como el que dice, con 2 meses antes un titular del periódico a página completa en el periódico El País, en el que se nos decía que en un Real Decreto de Fecundación in vitro, que es un tema que no tiene absolutamente nada que ver con este, se había incluido una coletilla a nivel legal en la que se prohibía la comercialización de productos genéticos en España a usuario final. Nosotros, que llevábamos 2 años trabajando en un proyecto, con un research legal que se había hecho por medio de bufetes prestigiosísimos, tanto a nivel español como a nivel europeo, y no había ninguna legislación que prohibía eso, pues realmente un mes antes de nuestro lanzamiento nos damos cuenta que de facto la situación ahora mismo sería ilegal y tenemos que cancelar el lanzamiento de la empresa, tenemos que desmontar un laboratorio, tenemos que despedir a 20 y tantas personas, tenemos que reenfocar el negocio porque de repente, de un día para otro, sin saberlo y sin ningún motivo aparente, pues se ha considerado que no era legal. Yo hablé con varios secretarios de Estado en ese momento y me comentaron que era un tema de precaución porque había una cierta alarma social en algunos países ante este tipo de productos genéticos y que para que la gente no se automedicara habían tomado la determinación de prohibirlo durante unos años y que luego ya más adelante ya se vería. Pues esas son las cosas que pueden ocurrir aquí. Y esas son las cosas que pueden pasarle a uno que cree que tiene todo muy medido y que está lanzando un proyecto empresarial de una manera bastante controlada. Nosotros íbamos a comercializar el producto a través de Internet, la gente iba a poder tener en un back office a través de Internet su perfil genético y saber qué tipo de precauciones debería tener ante posibles riesgos y enfermedades futuras. Y la administración, pues de repente, en un momento dado, y eso lo ha ocurrido en 2 países del mundo, en Austria y en España, pues ha determinado que la gente no debería saber eso porque podrían correr el riesgo de automedicarse, de que los hipocondríacos acudieran a los hospitales ante un mínimo dolor y colapsaran la sanidad y de cosas así.
Estos son modelos de negocio que, por ejemplo, funcionan en Estados Unidos desde hace 4 o 5 años y que aquí no se han podido llevar a cabo. Y esto es un fracaso. Es un fracaso porque nosotros invertimos 600.000 euros en maquinaria de última generación, en desarrollar unas patentes, en desarrollar y montar un laboratorio en un parque tecnológico, en multitud de cosas, y antes de que el proyecto pudiera ver la luz el 28 de septiembre, el 1 de septiembre empezamos a desmontarlo porque no había más remedio. Y estas cosas pasan en el mundo de la empresa y lo que es clave realmente es poderse levantar de este tipo de cosas que le pueden pasar a cualquiera y aún así que le valga la pena seguir intentándolo y seguir emprendiendo. Y no es habitual porque al menos en determinados países sí que ocurre que una vez que hay un fracaso la gente busca trabajar en un banco. La gente busca un trabajo hasta las 3, una seguridad. Parece que hay un cierto estigma en el que si te has equivocado una vez o te han venido mal dadas una vez o ha habido una crisis o ha habido un problema y tú no has podido salir adelante, pues realmente nadie te va a ayudar. Y son cosas que pasan con más frecuencia que las que hay. Y luego hay una última satisfacción que yo creo montar una empresa, que es dar en las narices a los cenizos. Yo siempre que monto una empresa siempre tengo un cuñado, un amigo, un tal que me dice: te vas a dar un leñazo, esto no va a funcionar. Y eso sí que es muy español, es un concepto muy español el de poder también dar en las narices a la gente que te dice y que te predispone a que las cosas no van a salir bien. Me gustaría enseñaros un gráfico de la proporción de autónomos que hay en algunas sociedades europeas, muy especialmente España y Francia, y en Estados Unidos. Este es un gráfico que refleja el número de autónomos. No sé si veis la letra bien porque es muy oscura, la letra negra, pero a la izquierda, según yo estoy sentado, que es vuestra derecha ahí, a la derecha podéis ver el porcentaje de autónomos y funcionarios en España. En España hay 3.200.000 personas que son autónomos y 3 millones de personas que trabajan directa o indirectamente para la administración, para las comunidades autónomas o para empresas públicas. La proporción es casi del 50-50 en relación de gente que busca, digamos, crear riqueza por su cuenta y gente que está mantenida por el Estado. Yo no diré nunca, y no me atrevería a decir, que hay muchos funcionarios en España, porque no soy una persona que esté preparada o capacitada para poder hacer este tipo de análisis. Lo que sí que puedo decir es que viendo la proporción de funcionarios y de emprendedores o de funcionarios y autónomos que hay en Estados Unidos, hay algo que no cuadra en algunas sociedades europeas. En Estados Unidos hay mucho emprendedor, hay mucha gente que se levanta e intenta montar una compañía e intenta buscarse las habichuelas un poco por su cuenta, y hay un menor apego a la seguridad. Y aquí hay un apego a la seguridad que es brutal. Si lo vemos desde otro punto de vista, esto es un gráfico del diario Avui en España de el número de funcionarios que hay. En algunas comunidades como Extremadura, como veréis, hay cerca de un 30% de funcionarios. Es algo que es absolutamente anormal en la gran mayoría de países del mundo y en muchos europeos. Realmente es un caso muy parecido al que hay en Francia, y es la antítesis de sociedades mucho más dinámicas en el mundo de la empresa, como pueden ser Inglaterra, Estados Unidos o Alemania. Es una poca cultura emprendedora la que tenemos y es un vaso medio vacío o medio lleno. Yo lo que abogo es por verlo de alguna manera como una oportunidad, porque creo realmente que, sobre todo en momentos en los que todo va más despacio, hay muchas oportunidades en países que no estamos, digamos, en la punta de lanza o en la punta del iceberg. A través de Internet, por ejemplo, hay enormes oportunidades de negocio, de montar y replicar modelos de negocio que están perfectamente validados en Estados Unidos. Uno de los últimos modelos que ha salido en Estados Unidos, el modelo de los cupones, con empresas como Groupon, realmente se consiguen valoraciones brutales, y empresas totalmente lejos de lo que fue la burbuja de Internet del año 2000, valoraciones de compañías que realmente en muy poquito tiempo recorren un espacio enorme. En España tenemos un caso que a mí me gusta siempre comentar, que es el caso de Bybip. Bybip es una compañía que funda un conocido mío, Gustavo García, y lo funda a la salida de su MBA. Es decir, un grupo de alumnos de un MBA se reúnen, dicen: oye, pues esto era el proyecto fin de carrera, hemos visto que este modelo está validado en Estados Unidos, que hay empresas europeas ganando mucho dinero con esto y no hay nadie haciendo esto en España. Levantan una cantidad de dinero que creo recordar que era cercano a 1 millón de euros, sacan su primera ronda, sacan el proyecto al mercado, 4 años más tarde se lo han vendido a Amazon por 70 millones de euros. Hay pocos mercados en el mundo que pueden facilitar de alguna manera esas ganancias exponenciales en tan poco tiempo. Y todos, siempre de una u otra manera,
están reñidos con la tecnología y especialmente con Internet. En los últimos años el crecimiento de Internet ha sido exponencial. Yo os lo recomiendo si lo queréis ver, hay una universidad muy especial en Estados Unidos que se llama Singularity University, no sé si habéis oído hablar de ellos, que se dedican a lo que llaman ciencias exponenciales, es decir, a un temario de categorías o distintas carreras dentro de su formación, de cosas que van a cambiar el mundo en los próximos 10 años. Los próximos 10 años de conocimiento de la humanidad van a equivaler a los últimos 1000 años de conocimiento de la humanidad. Todo lo que hoy tenemos, lo que hoy vemos y lo que hoy está entre nosotros a nivel tecnológico es el antes de ayer de lo que ya está preparado y desarrollado para enseñarnos. Los próximos 10 años van a ser 1000 años y hay realmente absolutas maravillas ahí fuera en el campo de la biotecnología, de la nanotecnología, de la industria clean tech, del propio Internet. En Estados Unidos, cuando yo antes viajaba a Silicon Valley, me hablaban constantemente de Internet. Ahora, si alguien viaja a Silicon Valley, de lo que no le van a hablar es de Internet. De lo que se habla es, pues precisamente de eso, de biotecnología aplicada a Internet, siendo Internet un canal para el desarrollo de la ciencia, de nanotecnología, de clean tech, que ahora mismo, por ejemplo, yo creo que es lo que más de moda está en Estados Unidos, pero aún así no hace falta ser tan innovador e ir a esos extremos, porque en la mayoría de países no podríamos ir a esos extremos de tecnología, sino que muchas veces lo que tenemos es simplemente que sentarnos a analizar qué modelos de negocio están funcionando en otros países, están alcanzando niveles de facturación interesantes y son replicables en nuestro propio mercado. Hay enormes oportunidades en Latinoamérica viendo empresas que en España se han desarrollado dentro de ese mismo campo hace años. Y hay enormes oportunidades en España viendo empresas que se han desarrollado en determinados campos en Estados Unidos o en Inglaterra 2 o 3 años antes. Es la oportunidad de transformar esa poca cultura emprendedora y ese poco desarrollo empresarial en realmente pues una oportunidad. En España poner un proyecto es de alguna manera muchas veces ir corriendo contra un muro, y lo que tenemos que intentar de alguna manera es transformarlo en un home run, en una carrera limpia que nos permita desarrollar una empresa. Este año es especialmente, estos últimos 3 años son especialmente difíciles en el mundo de la empresa. Hay problemas añadidos a los que ha habido históricamente en nuestra sociedad. Y yo me gustaría enseñaros una camiseta que me parece muy graciosa, que vi el otro día, vi hace tiempo en la playa en Cádiz, en el puerto Santa María, que habla del año de consumismo. El año del consumismo, en el que tendrá que quedarse con su mismo coche si es que tiene coche, con su mismo sueldo si es que no le echan, con su mismo techo, con su mismo trabajo, y con suerte podrá cambiar de camiseta. Pues yo creo que estamos en ese momento, en un momento realmente complicado, en el que nos han estado diciendo no pasa nada, salimos el año que viene. Va a costar quizá unos años más que podamos salir y regenerar. Hablábamos antes de 350.000 empresas y la verdad que va a ser duro poder salir rápido. Y en este contexto de la crisis hay que buscar claves que muchas veces son distintas para poder emprender y crear una empresa. Yo os invito a que primero penséis y os planteéis si emprender es una necesidad o es una salida desesperada, porque yo creo que hasta hace 2 o 3 años el 90 o el 100% casi de los emprendedores que había eran emprendedores vocacionales. Ahora mismo las tornas han cambiado y hay un 50% de emprendedor vocacional y un 50% de emprendedor por necesidad. Hay que saber qué perfil tenemos. Hay emprendedores por necesidad que pueden sin ningún tipo de problema montar una compañía y hacerlo de una manera muy digna y poder labrarse su futuro de esta manera, pero hay que ser muy conscientes si lo que tenemos es una necesidad o si lo que tenemos es desarrollar una forma de vida que es el ser un iniciador, una persona que realmente quiere crear proyectos y montar proyectos por su propia cuenta. La situación nunca ha sido tan buena, la crisis no afecta, en determinadas sociedades el mundo de la empresa ha estado mal siempre. En este país conseguir financiación para el mundo de la empresa ahora está muy feo, pero es que hace 10 años tampoco era fácil, la situación es la misma. Yo creo que es el momento de que el que de verdad tenga inquietudes y quiera hacerlo pueda lanzarse. Pienso que hay que aprovechar el momento,
Grandes proyectos empezaron en épocas de crisis. En ese aspecto el reloj juega a tu favor porque el tiempo está corriendo mucho más despacio también para la competencia. Hasta hace 2 o 3 años dentro del sector de los medios de comunicación nadie se atrevía a lanzar un medio de comunicación. Ahora que los medios de comunicación están económicamente muy tocados porque la crisis ha tocado la cuenta de resultados de la facturación publicitaria, pues puede ser un fantástico momento para ir contracíclico y lanzar un medio de comunicación. Mucho va en la forma de atenderse. Yo que invierto como business angel en algunas compañías, básicamente en compañías tecnológicas, detecto que desde hace un par de años ha bajado el número de proyectos que nos ofrecen de una manera radical. Y la explicación que le vemos, primero la explicación ha costado ir asimilando la situación, porque en el año 2007 nosotros podíamos recibir 40 proyectos, 40 business plan a la semana para invertir en compañías, lo cual era un problema incluso de gestión, porque era absolutamente imposible poder valorar esa cantidad que a veces superaba los 150 o 200 proyectos mensuales que llevaban por correo electrónico, y ahora hemos pasado a recibir del orden de a lo mejor 20 al mes. Es decir, las magnitudes han cambiado totalmente y si a mí me hubieran contado cómo iba a estar la situación económica en el año 2010-2011, yo hubiera pensado que ahora habría mucha más gente intentando buscarse la vida e intentando montar una compañía, y el efecto ha sido justo el contrario. Y yo creo que la explicación que hay es un poco una cierta depresión social en la que la gente valora o piensa que si realmente tan difícil está el mundo del negocio, de la empresa, y no va a poder encontrar una financiación para su proyecto, que realmente ni siquiera lo intentan. Y yo creo que es erróneo, porque ahora mismo sí que hay dinero. Lo que pasa es que el dinero donde no está es en los bancos. Es decir, ahora mismo sí que hay maneras de financiar un proyecto, pero las idóneas no están en los bancos. Los bancos llevan años que están desaparecidos, incluso en la época del boom inmobiliario era muy fácil que te financiaran la compra de una casa, pero muy difícil que te financiaran la compra de una empresa. Hoy en día la financiación de un proyecto empresarial es prácticamente imposible a nivel bancario. Yo creo que hay que aprovechar el momento, hay que saber si de verdad necesitas financiación. El mayor gap, el mayor problema que hay es el de conseguir el dinero para montar una compañía. Normalmente las personas que hacen un MBA y que quieren lanzar y montar un proyecto por su cuenta no tienen la cantidad de dinero necesaria para poder montarlo por su cuenta y necesitan financiar de alguna manera. Hay muchas maneras de financiar que ahora también os comentaré, pero realmente es el mayor problema que hay a día de hoy para montar una empresa. Y luego yo creo que la clave más que nunca es la innovación. Realmente hemos pasado de un modelo de ladrillo hemos pasado de un modelo sol y playa a un modelo de ladrillo, y estamos buscando cuál es el siguiente salto para poder crear empleo. Y yo no puedo decir cuál será, ojalá lo supiera. Lo que sí que tengo claro es que va a estar siempre ligado al talento y a la innovación. Es decir, el I+D es clave y es lo que se está desde la administración intentando fomentar, unas veces con más acierto que otras, pero desde luego se está intentando fomentar todo lo que sea tema de I+D. Luego, simplemente que estamos en un momento de cambio, en estos momentos de cierta parálisis social, a los únicos a los que no les sorprenden ni les perjudican los cambios es a los que los generan, de manera que es un gran momento para poder intentar montar una empresa. Realmente el mejor modelo para montar una compañía siempre es el mismo, siempre es ahora. En el momento que uno siente que debe hacerlo, tiene que pensar qué es lo que quiere hacer, buscar y valorar una buena idea de negocio y lanzarse. Si estamos esperando la tormenta perfecta o el momento en el que los astros se alineen para poder hacerlo, la verdad es que ese momento no va a llegar nunca y siempre vamos a ver alguna pega de algún estilo que nos impida hacerlo. Y luego yo os invitaría también, si queréis montar una compañía, a entender que no hace falta, y es algo que mucha gente no comprende, no hace falta montar algo disruptivo o algo diferencial, no hace falta inventar la bombilla para poder montar una compañía. Hay muchas veces que se puede copiar o implantar un modelo de fuera, o hay muchas veces que simplemente modelos de éxito podemos adaptarlos simplemente observando nuestro entorno. Las cafeterías no las ha inventado Starbucks, pero Starbucks sí que ha logrado dar un toque diferencial y distinto al placer de tomar un café. Ha pasado de ser un servicio a ser un lujo, y a lo mejor por eso un café en Starbucks puede costar 3 euros y en la cafetería de la esquina probablemente agrediríamos al tío que nos quiera vender un café en esas cantidades, ¿no? Muchas veces simplemente hay que observar. Las grandes ideas no son nada. Si yo os preguntara ahora mismo
¿Quién ha revolucionado el mundo de la música creando un disco duro en el que se pueda llevar como si fuera un Walkman portátil? Pues todos pensaríais en Apple y en el iPod. El iPod ha vendido 300 millones de unidades en todo el mundo, pero es que la idea no fue de Apple, la idea fue de una compañía anterior a Apple que se lanzó en Estados Unidos, que tuvo la gran idea, que intentó popularizarla, pero que no tenían ni el talento, ni el dinero y la financiación suficientes para poderla llevar a cabo. De manera que cuando quebraron, Apple compró la compañía, compró la patente, lanzó el dispositivo de otra manera muy distinta y el resto es historia. Es uno de los dispositivos más vendidos de la historia y ha revolucionado el mundo de la música. Las ideas tienen valor, pero tienen un valor relativo. La clave está siempre en la ejecución de los proyectos. ¿Y cómo empezar? Pues sobre todo, yo os invitaría siempre a rodearos bien, a rodearos de talento. Hay una cosa que es muy típica del emprendedor español y es que pretende ser algo así como un hombre orquesta. Pretende estar más o menos solo, ser el que coge el teléfono, el que cierra los contratos, el técnico de la página web y el que... Eso no funciona, eso no funciona. No funciona porque es que además es un síntoma de soberbia. Muchas veces hacemos eso por falta de dinero, por falta de financiación, por intentar ahorrar costos, pero es que es un síntoma de soberbia. Tú no puedes saber de todo, tú no puedes hacer todo bien. Y eso realmente al final hace que lo que podría ser una compañía llegue a ser un microemprendimiento, llegue a ser un autoempleo. Y cuando tú vas a ver a un inversor privado, yo lo primero que miro a la cara al emprendedor antes de invertirle un dinero es para pensar si está buscando su autoempleo o si está buscando una compañía con la que podamos viajar juntos y que pueda valer un dinero a fin de cuentas dentro de unos años. Y la realidad es que más del 50% lo que buscan es su autoempleo. Y es de lo primero que huye un inversor privado. Luego, ser generoso con el equipo, esas personas de las que te quieres rodear que te aportan talento y que aportan el mismo esfuerzo que tú, a lo mejor tienen que ser tus socios, no se puede siempre ir medio trampeando en esas circunstancias. Yo creo que la gente que de verdad aporta talento es clave para una buena ejecución. Desarrollar la idea sin mitificarla, que es lo que contábamos antes. Las ideas no son intangibles, las ideas tienen el valor justo. Yo hay proyectos que veo para invertir que me parecen magníficos emprendedores en ideas absolutamente equivocadas, que veo que no tienen proyección o que no tienen un volumen de negocio o que no tienen ningún reflejo internacional en un sector que me parezca que tenga o que pueda tener un crecimiento exponencial como para poder invertir en ellas. Y sin embargo el emprendedor me parece un tipo que si me propusiera otra cosa cualquiera probablemente me involucraría con él. Yo creo, y esta es una máxima de muchos business angels en España, que cuando nos sentamos con un emprendedor, lo primero que queremos es conocer al emprendedor. Yo nunca invierto en una compañía sin haber comido y conocido largo y tendido al equipo emprendedor. A mí me parece muy importante las personas y me parece que son mucho más importantes que las ideas. Si las personas y el equipo son correctos, las ideas se moldean. Hay grandes compañías en España como la Netroced que empezaron quisiendo ser las páginas amarillas en Internet. El modelo ha evolucionado a lo largo de los años y ahora se dedican a vender SMS móviles y con eso han ganado cientos y cientos de millones de euros. Realmente los modelos acaban evolucionando y si tienes un buen equipo, detecta las oportunidades y puede evolucionarlos. La idea al final siempre en esos casos va a ser secundaria. Luego, preocuparse si no hay competencia. Mucha gente también tiene una idea de negocio, cree que tiene algo diferencial y dice es que no hay nada así en el mundo. Yo en esos casos me suelo echar a temblar porque generalmente yo nunca he conocido a nadie todavía que tuviera una idea que haya cambiado el mundo. Me parece que realmente es muy complicado y que suele no ser viable y suele ser un síntoma bastante malo. Y además, si me permitís, en determinados países suele ser una putada porque desde este país, por ejemplo, si tienes la idea que va a acabar el mundo, estamos fastidiados porque realmente no vas a tener ni la proyección ni la capacidad financiera desde aquí para poder imponerla a nivel mundial y realmente te tendrías que ir a otros mercados. Para crear una empresa yo creo que es importante, sobre todo si necesitas financiación, definir un business plan, una hoja de ruta. Aunque no necesites financiación, yo siempre lo recomiendo porque creo que es una buena manera de sentar conocimiento y de validar realmente los proyectos, de poder pensar si estás en lo cierto o no, de obligarte a no dar por sentadas ciertas cosas y a valorar si realmente son así y poder hacer que otras personas pues puedan testear tu idea. Y luego algo que es muy típico, que es el minimizar la necesidad financiera inicial, por eso que hablábamos antes del hombre orquesta.
Como yo voy a coger el teléfono, no necesito una secretaria, y como además yo voy a ser el técnico del portal web que voy a crear, pues tampoco necesitaré un técnico que cobre X. Al final eso es un problema, eso hace que nuestra empresa sea mucho más pequeña de lo que debería ser, y hace que cuando un emprendedor busque a un inversor y le proponga participar en un proyecto, muchas veces le pida mucho menos dinero del que necesita, y eso es malo para el inversor y para el emprendedor, porque los dos se quedan al final a medio camino sin poder desarrollar la idea de negocio. Luego ya llegamos al punto que es crítico, ¿no? La financiación. El 87% de los proyectos de mi sector principal, que son las nuevas tecnologías, mueren aquí. Es un auténtico problema financiar un proyecto hoy en día. ¿De qué manera se puede financiar un proyecto? La verdad es que hay varias maneras que son muy distintas, muy de manual, pero hay algunas que funcionan bastante mejor que otras en estos momentos. Tenemos la opción de los fondos propios. Generalmente el emprendedor no tiene fondos propios suficientes para montar determinado tipo de empresa o empresas que tengan unas aspiraciones a ser realmente grandes. Tenemos las 3 Fs, el Family, Friends and Fools, la familia, los amigos y los locos, que nos pueden acompañar en un proyecto de una manera determinada y nos pueden apoyar dándonos algo de dinero. Los business angels o inversores privados, determinadas ayudas de la comunidad autónoma o a nivel local de nuestros ayuntamientos, otras vías de financiación como los bancos o como en España el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, y luego finalmente los fondos de capital riesgo, los venture capitals. El Family, Friends and Fools, al final son esos amigos, esos locos, esas personas a las que podemos engañar para que con un pequeño guiño nos dejen algo de dinero, un capital semilla, para poner en marcha un proyecto si no lo tenemos. Bueno, normalmente es una poca cantidad de dinero y las personas tienen una vinculación afectiva o sentimental con el emprendedor y lo que quieren es darle un espaldarazo sin prácticamente ningún tipo de certeza de que van a recuperar el dinero. Al final es un guiño más que una inversión financiera pura y dura. Sí que son interesantes y a mí me gusta que los proyectos que nos llegan estén participados por Friends and Family, porque determinan que el vendedor al menos es capaz de vender algo, el emprendedor es al menos capaz de vender algo a alguien cercano. Porque un emprendedor que no logra vender ni siquiera a la gente más cercana que tiene a su alrededor, que yo sea el primero al que levanta el dinero, la verdad que me crea una cierta inquietud al menos, ¿no? Luego los inversores privados o business angel normalmente aportan capital inteligente, intentan aportar un valor añadido, no solo dinero. Yo procuro invertir solo en sectores que conozco o en sectores que el equipo emprendedor me da una tranquilidad muy especial, por eso invierto en Internet, que es mi sector principal, o he invertido hace poco en empresas de medios de comunicación, porque es otro sector que yo trabajé y toqué hace tiempo y que tiene que ver con mi formación. Generalmente son empresarios del sector y hay redes que son redes muy activas y que cualquier persona que tenga un proyecto y que realmente necesite dinero, hay redes organizadas de inversores privados en España, en Estados Unidos, en un montón de países a las que se puede acudir y que funcionan de una manera bastante bien y bastante colegiada. Todos los proyectos que les llegan que más o menos son invertibles y que están bien constituidos, los circulan entre los miembros y los miembros van cerrando entrevistas con los emprendedores de manera bastante organizada. Yo en Madrid soy parte de BAN, que es el Business Angel Network de la Comunidad de Madrid +D, y bueno, pues una vez al mes o un par de veces al mes recibimos proyectos de emprendedores que están buscando un capital. Si esos proyectos más o menos cuadran con nuestro perfil de inversor, la Comunidad de Madrid en este caso nos los envía, los valoramos y podemos invertir o no invertir en este tipo de compañías. Son servicios que son 100% gratuitos tanto para el inversor como para el emprendedor y que facilitan mucho la financiación de empresas. Y esto yo creo que es importante porque muchas veces mucha gente se queda en no va a haber dinero, ¿cómo llego yo a un inversor privado? Hay maneras realmente muy rápidas de llegar. Yo creo que Internet está plagado de blogs de gente que se queja, que tiene una idea y que nadie le apoya el proyecto, pero si hubieran dedicado la mitad del tiempo que dedicaron a escribir el blog quejándose, en buscar las redes de Business Angels en Internet, se hubieran reunido con 3 o 4 inversores rápidamente y hubieran sabido si de verdad es que a lo mejor el problema es su idea, el problema está en que no llevan un proyecto suficiente maduro, o qué problema hay para que estos, o simplemente que piden cantidades de dinero que muchas veces hay mercados que no pueden asumir. Aquí hay un mercado, en el mercado del dinero para montar una empresa online, hay un mercado de Business Angel en el que los Business Angel pueden suscribir
individualmente hasta unos 200-250.000 euros. En una primera ronda con Business Angel se pueden levantar unos 500.000 euros porque hayan entrado 2 o 3, pero si en una primera ronda con tu SL recién constituida y unas tarjetas de visita quieres levantar 3 millones de euros, sí, eso es el sueño americano, pero es que aquí olvídate. Aquí eso no va a ser viable y eso no va a ocurrirte jamás. Generalmente un Business Angel toma una cantidad de proyecto entre un 20 y un 30% en una fase inicial. Y la clave para captar un Business Angel generalmente es pensar como no lo haría un emprendedor. Al final lo que tienes que hacer es pensar si quieres captar a esa persona, si te aporta un know-how, si te va a aportar una cantidad de dinero, tienes que pensar que un día va a querer recuperarlo y va a querer salir. Nosotros como inversores, cuando invertimos en una compañía, tenemos más o menos una regla de 3 aparente en la que, de alguna manera calculamos que de 10 invertidas vamos a perder todo el dinero en 6, en 3 vamos a salir comidos por vendidos, y la última es en la que si todo va bien y hacemos lo que llamamos un home run, pues probablemente ganemos una barbaridad de dinero. Pero el inversor privado cuando invierte en una compañía no solo quiere saber qué quiere hacer la compañía, lo que quiere además es salirse de la compañía un día, y el emprendedor generalmente, como es su proyecto, su sueño y su negocio, no valora y no le propone ventanas de salida al inversor, y eso es algo que muchas veces echa al inversor atrás. Yo creo que hay que siempre proponerle ventanas de salida, hay que explicarle cómo cree el emprendedor que va a poder recuperar su dinero y ganar su dinero. Yo os digo, yo tengo ahora mismo 6 empresas invertidas, más tarde o más temprano la mitad o la mayoría de ellas se acabarán yendo a pique. Esto es absolutamente especulativo y es así. Las compañías de base tecnológica, muchas quiebran y además no se pretende lo contrario. Es decir, lo que se pretende es, habrá compañías que saldrán adelante y saldrán muy bien, que irán a siguientes rondas y que tendrán un valor exponencial, y habrá compañías que se queden en el camino, que no hayan logrado objetivos y que no puedan salir adelante. Pero ningún inversor privado invierte para crear una pyme. El sueño de un inversor privado es meter una cantidad de dinero para que vaya suficientemente bien que se vea obligado en la siguiente ronda de inversión a meter mucho más dinero todavía. No queremos invertir para estar solamente en una ronda y que no pase nada. Hay cosas como el concepto de break-even que para un inversor privado yo diría que llegan a ser un poco angustiosas. Porque cuando un emprendedor al que le has invertido un dinero en una compañía te dice ya vamos a alcanzar el punto de break-even, dices, ¿y qué hay de lo mío? O sea, lo tuyo muy bien, tú ya tienes tu sueldo, tú vas a poder vivir y trabajar toda la vida ganando un dinero aquí. Pero el inversor espera un cierto retorno a la inversión y el emprendedor no es capaz muchas veces de ver esto, porque el emprendedor está siempre desde una perspectiva en la que piensa en la idea romántica de su proyecto, y un inversor que tiene, hace poco, el año pasado en la competición de Business Angels que había a nivel europeo, el ganador fue un inversor alemán que tenía 70 invertidas. Probablemente no se acuerde de todas de memoria, es decir, es una barbaridad de empresas en las que ha ayudado y ha empujado realmente económicamente. No podemos pretender que ese hombre tenga el sueño de que esas 70 empresas, si no las quiera vender y quiera acompañar consejo tras consejo al inversor, al emprendedor, al final querrá ganar dinero con algunas. Y además es que es muy importante que eso ocurra, porque si no hay casos de éxito no va a haber inversores privados, y hay muy poquitos inversores privados ahora mismo. Y si queremos que haya más, y todos los emprendedores desde luego están siempre demandando que haya más, es muy importante que haya ciertos casos de éxito. Luego, las ayudas públicas. En España hay algunas comunidades que ayudan mucho más a la creación de empresas que otra, especialmente en España, Navarra, País Vasco, Madrid, Cataluña y Baleares, y algunas comunidades como Extremadura y Andalucía dedican mínimos recursos a esto. Sí que hay ahora, para compañías de base tecnológica, un montón de ayudas públicas en determinados casos a través de, ENISA, que es la Empresa Nacional de Innovación, o a través de programas CEDETI. Hay mucho dinero público para empresas de I+D o empresas de base tecnológica. Sé que no está bien decir esto en el aspecto de que todo el mundo siempre lo que dice es que apenas hay subvenciones, que apenas hay ayudas. Ahora mismo, al menos en España, hay muchísimo dinero destinado a esto. Y hay una cierta facilidad, hasta el punto de que, por ejemplo, la Asociación de Jóvenes Empresarios en España, si uno tiene menos de 40 años y presenta un business plan, tiene un convenio con ENISA por el cual, si el business plan tiene el más mínimo sentido, ENISA, sin ningún tipo de garantías personales, le da al emprendedor 50.000 euros para empezar el negocio. Eso es algo que simplemente hace 2, 3 o 10 años no podíamos ni pensar que ocurriría, pero está ocurriendo, y las ayudas no se están suscribiendo al 100% porque hay pocos emprendedores.
Entonces yo creo que es crítico que la gente sepa que si de verdad lo intenta y si de verdad elabora un buen business plan y tiene un modelo de negocio que tiene sentido, va a poder acceder a ciertos tipos de financiación, especialmente esta y especialmente la de los business angels. Luego están los venture capital, los fondos de capital riesgo. Este es un sector mucho más profesionalizado, de muy difícil acceso, en el que hay que llegar con una compañía que ya tenga unas facturaciones mínimas. La mayoría te pide facturaciones en torno a los 600, 800, 1 millón de euros para poder acceder a fondos de un venture capital. Yo, como os dije, trabajo con un fondo de capital riesgo en Madrid, asesoro al fondo en las inversiones de temas de Internet y tecnología, y el fondo rara vez valora empresas que no necesiten un mínimo de 1 millón de euros para ponerse en marcha. Es decir, hay un cierto gap, si os fijáis, entre la inversión que puede hacer un business angel, que puede llegar a 200 o a 250.000 euros a nivel individual, y la inversión que puede hacer un fondo de capital riesgo, que siempre estará en torno de los 800 o 1 millón de euros digamos, la parte más baja de la tabla. Es decir, el que realmente necesite 700 o 600 y pico mil euros para poner un negocio de cero, necesitará aglutinar varios business angels, acudir a ayudas públicas de la administración, acudir a otra serie de cosas, y realmente va a tardar mucho más en poner su proyecto en marcha que compañías que ya estén más maduras y que lo que tengan es una necesidad de financiación puntual, que sí que pueden acudir a un fondo de capital riesgo. De todas maneras, los fondos de capital riesgo en España, de capital muy poco y de riesgo absolutamente nada. Es decir, han tomado un poco el punto que han abandonado las entidades bancarias. Financian pura y duramente proyectos, pero no les gustan los riesgos para nada. Los fondos de Estados Unidos, de fondos que están invirtiendo, americanos que están invirtiendo barbaridades de dinero en proyectos en países emergentes como Brasil o como India especialmente, son absolutamente kamikazes. O sea, hay fondos en Estados Unidos que te ponen para empezar 3 millones de dólares, luego te ponen 30 millones de dólares y luego ya, si no funcionas, fuera. Eso en un mercado como este es absolutamente impensable. Aquí un fondo de capital riesgo no va a correr el más mínimo riesgo y va a analizar las operaciones hasta las últimas consecuencias, hasta el punto de que si la operación no tiene unos ciertos visos de múltiplos conservadores, la consideran de alto riesgo y no invierten en ella. Justo al contrario de lo que pasa en Estados Unidos. Por esa regla de 3, ningún fondo de capital riesgo hubiera invertido en una empresa como Google. Una empresa de Google, que seguro que todos habéis oído hablar un poco de cómo se crea Google. La gente habla del mérito de Larry Page y de Sergey Brin porque pensaron un algoritmo. Es mentira. O sea, aquí el loco fue el tío que les dio un cheque de $100.000. Los iba a perder, los iba a tirar a la basura, no tenía ningún sentido. ¿Qué le estaban contando? El loco fue ese, y ese señor ha ganado mucho dinero ahora. Pero a ese señor le cogieron 2 chavales, 2 estudiantes universitarios, y le dijeron que hemos tenido la idea de crear un algoritmo y que se lo vamos a vender a Yahoo, a no sé qué, a no sé cuánto. La idea al final no tuvo nada que ver con la idea inicial. Tuvieron mucha suerte, les fue muy bien y lo hicieron muy bien. Pero el mérito es de esas primeras personas que les dejaron un dinero, financiaron una idea que sobre el papel era una locura, porque no era lo que de verdad se podía considerar estándar en un mundo en aquella época dominado por los Altavista, Amazon y demás. De hecho, la idea original, como os digo, era vender la patente de ese algoritmo a empresas como Altavista y como Yahoo, y solamente porque ninguno de ellos quiso comprarla, montaron Google como buscador. Y el resto ya es historia. Ahora mismo es una de las principales multinacionales del mundo y quizá la empresa, yo creo que más poderosa a nivel mundial en todos los aspectos, ¿no? Aparte del capital riesgo, luego ya sí que dejando un poco la financiación aparte, o bueno, os he pasado el slide, pero antes un último comentario de financiación. En España especialmente se habla mucho del ICO, del Instituto de Crédito Oficial. Yo tengo una opinión muy negativa del ICO. Para mí el ICO son unos señores que hacen anuncios en televisión y que son mentira. El ICO es algo que estaba ahí o se creó para momentos de crisis en el que el empresariado y el autónomo español tuviera una necesidad económica como ha ocurrido. El ICO llegó a decir en el año 2007 que ninguna empresa iba a cerrar durante la crisis por falta de liquidez económica. Han cerrado 350.000 empresas. Aquí no pasa nada. Y el ICO, sobre todo, deja la financiación en manos de los bancos. Y como los bancos tienen miedo, el banco simplemente no abre el grifo de la financiación y te dice que no a todo. El ICO al final lo que hace es aplicar un valor bonificado a la entidad bancaria que da el riesgo. Y la entidad bancaria, como no quiere riesgos porque el tema a nivel económico está muy mal, lo que hace es directamente ofrecer esas líneas del ICO pues al hotel en Mallorca que tiene 5.000 habitaciones y que
tiene un valor patrimonial brutal y que tiene una línea de crédito de 300.000 euros y le dice, te voy a dejar 400.000 y además van bonificados por el ICO. Pero al pobre señor que montó su panadería, que no le están pagando las facturas y que la está pasando mal, aunque tenga un negocio que era rentable y qué tal, el ICO no quiere saber absolutamente nada de él. El año pasado, en junio del año pasado, se creó una línea precisamente para evitar esto, para evitar que los bancos hicieran que los empresarios no accedieran al ICO, que era una línea llamada ICO Directo, que ha funcionado. La verdad que sobre el papel era muy bonito, era usted presenta un business plan, si su empresa o su proyecto de negocio es viable, nosotros se lo financiamos. La realidad es que están rechazando más del 70% de peticiones que tienen de financiación. Y eso es así porque están pidiendo garantías más importantes de las que hoy en día piden los bancos. Y los bancos piden hoy en día todas las garantías. Si un banco te da 100.000 euros para montar una compañía es porque te los hubiera dado igual para montar un Ferrari, para comprar un Ferrari, porque te va a pedir exactamente lo mismo. Lo que te va a pedir es el aval de tu casa, la nómina de tu mujer. Al final no están siquiera preparados en España para valorar los business plan. Es mentira, si tú le das, no, lo mandamos a riesgos que lo valoren. Riesgos no valora un business plan, no valora un modelo de negocio, como pasa en países del norte de Europa, que sí que se valoran los modelos empresariales porque el banco quiere acompañarles a lo largo de la trayectoria. Aquí lo que se valora es pura y duramente tu patrimonio y tu capacidad de respuesta, porque el modelo de negocio muchas veces ni lo entienden. Imaginaos lo que puede ser, y eso lo hemos vivido nosotros, ir a ofrecer un modelo de negocio que solo hacen 2 compañías del mundo a nivel de biotecnología, a una sucursal bancaria. Vamos a analizarlo en riesgos. Sí. Dígame usted cómo, porque el tío que lo analice de riesgos, si tiene conocimiento, yo le quiero contratar. O sea, al final no tienen capacidad y lo que hacen es el paripé. Si te doy 100.000 euros para un coche, te doy 100.000 euros para una empresa y punto, y no hay mucho más para allá. Por eso el ICO es uno de los grandes, yo creo que es una de las instituciones que más va a quedar manchada de esta situación de crisis económica que hemos vivido, porque hemos descubierto que nos habían dicho que iba a estar ahí para protegernos, para ayudarnos, y que realmente no sirve de nada. Y luego el tema de los socios. El tema de los socios yo creo que es un tema que merece un capítulo aparte. Es muy importante tratar el tema de la financiación, que es un problema enorme para ponerse en marcha, y otro problema que ya sí que ocurre cuando hemos adquirido esa financiación y hemos tenido suerte, o nos ha ido bien, o hemos empezado de una manera un poco en precario a funcionar, es el tema de los socios. Es un punto delicado y que hay que preguntarse siempre si objetivamente necesitamos socios para todo. Hay un problema que es un problema de inseguridad. Muchas veces el andar un camino en solitario nos agobia, nos angustia y necesitamos una cierta compañía. A veces es un error y a veces sale muy bien. No hay ninguna regla clave para tener un socio. Siempre hay que tener en cuenta que el primer socio ya de facto es, si estás casado y estás casado en gananciales, de entrada tu pareja. Y yo creo que muchos deberían pensárselo 2 veces antes de montar una empresa, porque en unas circunstancias en las que el 40% de las parejas se están divorciando antes de los 10 primeros años, montar una empresa que salga bien, pasar esa criba cruel del 10% de empresas que sobreviven a los 3 primeros años, divorciarte y tener que deshacer la empresa o que acabar como el Rosario de la Aurora es tremendo. Y luego sopesar el riesgo de familiares y amigos. También yo os recomendaría que no confundáis socios con empleados, ni os asociéis realmente por un motivo pura y duramente financiero. Hay mucha gente que monta compañías con 6-7 personas, que son 6 o 7 amigos, o 6 o 7 perfiles que eran necesarios porque no han podido llegar a una financiación. Entonces, pues tu amigo el que sabe de marketing es el director de marketing, tu amigo el que sabe de no sé qué es el director de no sé qué, y al final, muchos jefes y poco indios, ¿no? Al final, el que de verdad necesites pueda implicarse como te implicas tú y pueda realmente aportar talento puede ser un buen socio, pero el que realmente no lo haga de esta manera, pues tendrá que ser empleado, ¿no? Y es algo también muy habitual. Y yo creo que esos son los puntos más o menos más delicados para montar una empresa propia. Y como el tiempo nos come, yo ya si queréis o si tenéis algunas preguntas, pues yo estaré encantado de intentar contestaros lo que digáis. Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Yo creo que yo me he quedado con muchos datos. Hay uno que me encanta. Primero es que se puede, y se puede hoy. Es decir, que a pesar de la crisis no dejan de ver oportunidades, y que de hecho hoy nos has pintado un panorama en que es posible. Es posible siempre y cuando, y lo has apuntado muy bien, seamos capaces de hacer ese ejercicio de introspección e identificar que tenemos un perfil de emprendedor. Es
es decir, que no todo el mundo efectivamente es un emprendedor y que se produce quizás esa controversia en si todo el buen gestor puede ser buen emprendedor o todo el buen emprendedor va a ser buen gestor, y de hecho nos has planteado ejemplos en el que no es así. Eso me ha llamado mucho la atención, además la relación que has hecho de los aspectos culturales. Una de las cosas que tratamos en el entorno académico cuando hablamos de gestión intercultural es la importancia que tiene ese background, digamos, ese perfil cultural y la percepción que tienes del mundo en general. Ese perfil cultural es un filtro a través del cual ves el mundo y te ven a ti, y por tanto inclusive ese perfil de emprendedor está pues, evidentemente muy influenciado por ese background cultural. Y después has mencionado una cosa que me ha llamado mucho la atención, porque la repetimos también con mucha frecuencia en nuestras clases, y es quizás la habilidad, yo lo digo de esta manera, la habilidad más importante que tiene que tener un directivo y ciertamente un emprendedor, que es la capacidad de resistirse a la frustración. La mayor parte de los proyectos no llegan a buen puerto, y lo que hay que tener es la capacidad de identificar dónde han estado los problemas, solucionarlos y seguir adelante con ese o con otro proyecto. Y esto me ha parecido muy interesante que lo resaltases además. Y finalmente has dicho una cosa que también me ha recordado otras de estas conversaciones de chimenea que a veces tenemos, y es lo has dicho, la clave está en la ejecución. Y es que efectivamente en los entornos académicos también, y lo comentábamos antes, dedicamos buena parte de la enseñanza al desarrollo de un business plan, de un proyecto de negocio, que lo ideal es que tenga una fase de ejecución, porque eso es lo difícil. Lo complicado es la ejecución, lo complicado es la implementación. Y eso es lo que un emprendedor sabe hacer. Sabe identificar que esta idea se puede implementar y lo hace. Alejandro, muchas gracias por tu intervención, y ahora abrimos el turno de ruegos y preguntas, y les recuerdo a nuestros internautas que pueden hacerlo a través de Twitter, y a las personas que están en la sala cuando queráis. Sí. Alejandro, bueno, me llamo Felipe. Yo por lo que veo, bueno, la exposición muy brillante, ¿eh? ¿Tú crees? Aparte de eso, lo que saco que hay que ser de acero a cero para ser emprendedor, porque desde que tengas una idea brillante y luego que tengas financiación, y aparte de eso, que luego consigas llegar a flote, no sé, nos ha abierto los ojos, pero nos ha dejado un poco como... Yo creo que hay un problema ahora, y es que la administración está siendo cruel con la gente porque está animando indiscriminadamente. Yo todavía no he visto a la administración decir, algunos podrán, otros no, el perfil idóneo es este o es este otro. Lo que quiere es sacar gente de las listas. Y hay mucha gente a la que le están de verdad empujando al precipicio. Es decir, hay circunstancias personales en las que ser emprendedor es imposible. Porque aunque uno tenga espíritu emprendedor, y lo puede tener trabajando para la administración pública incluso, yo conozco el caso de... Yo tengo un amigo que es el director general de Red.es, Sebas Muriel. A mí Sebas Muriel me parece el tipo más emprendedor, de los más emprendedores que conozco, y trabaja realmente para el gobierno. Y tiene un mérito excepcional lo que él hace, porque lo hace dentro de una institución en la que muchas veces la gente no le responde y se le ve un poco como al friki que quiere hacer cosas cuando aquí estamos muchas veces a otro ritmo, ¿no? Se puede ser emprendedor de todas maneras. Yo creo que se puede ser emprendedor por cuenta propia, por cuenta ajena en la administración, en cualquier puesto de trabajo, pero al final, por muy crudo que esté el tema o por muy difícil que sea, lo que sí que creo es que vale la pena siempre. Es decir, aún no siéndolo para crear una propia empresa, sino trabajando para otro, para la administración, yo creo que el desarrollo personal y social que tiene una persona que desarrolla ese espíritu emprendedor es muy diferente al que vive acomodado y vive sin ese tipo de motivaciones. Y aunque el escenario sea un poco crudo, yo creo que francamente que vale la pena, y que además que hay algunos de nosotros que una vez que lo intentamos y lo vamos haciendo y nos gusta hacer cosas, somos incapaces de dejar de hacerlas.
ojalá los haya más, porque realmente ahora estamos en un momento en el que son necesarios. Muy bien. Sí, adelante. Mira, Alejandro, lo primero que te quería pedir es que uno de los dos micros que tienes lo orientes hacia el público para que la gente que nos sigue en streaming escuche mejor nuestra voz. A ver. Muchísimas gracias. Comenzaste tu intervención de esta tarde hablando de este proyecto de biogenética que por seguridad en el marco normativo y cambios arbitrarios en la regulación ha sido viable, y te quisiera pedir que profundizases un poco más en la línea de la pedagogía del fracaso. ¿Qué grandes startups a nivel mundial que fracasaron estrepitosamente me hubiera gustado fundar? Pues a mí me hubiera gustado fundar muchas. Hay una que está fracasando ahora mismo, que para mí fue una inspiración. Nosotros, cuando lanzamos YesFM, que es el proyecto del que os hablaba antes de música en streaming, había una startup que a mí me parecía apasionante, que se llamaba Last.fm. Last.fm está abocada al más absoluto de los fracasos. Hace un par de años, como la música no es rentable, o digamos el streaming de música no es rentable, Last.fm lo cortaron en países como España, o como se quedaron solamente en los mercados en los que había una rentabilidad. Y claro, esa rentabilidad en Europa, creo que ni en Italia ni en Francia, esa rentabilidad era Alemania, Inglaterra y 2 o 3 mercados más. Y a mí me hubiera encantado fundarla, pero te diré más, a mí me encantó fundar Genolab, que es este proyecto de genética molecular, porque para mí era más que un proyecto, es decir, para mí era una ilusión. Creo que tenía un valor social que era indudable, y por mucho dinero que haya perdido, y lo tengo muy reciente, no me arrepiento del camino andado. Es más, ha sido una experiencia mucho más enriquecedora. En el año 98 monto el grupo Publi Spain, habremos facturado con él 15 millones de euros desde entonces en venta de publicidad, y a mí me ha aportado, con toda franqueza, bastante poco. Mucho más esos 6 meses de máster, de pasarlo mal y de ver cómo las cosas realmente se tuercen y se ponen complicadas con Genolab desde el verano, por ejemplo, ¿no? Creo que al final de lo que se saca mayores conclusiones es del fracaso. Llegar muchas veces y aceptar al primer golpe no te aporta nada, es más, te impide evolucionar, porque como funciona bien, mejor no lo toques. Yo creo que te quedas de alguna manera acomodado, y que es en los fracasos y cuando las situaciones se ponen difíciles cuando además queda retratado tu equipo y descubres gente que al final van a ser amigos, socios o compañeros para siempre, y otra gente que ves que a las primeras de cambio eran mucho más débiles de lo que tú te esperabas y que a lo mejor no son los ideales para acompañarte en la próxima aventura. Muy bien. ¿Alguna otra? ¿Tenemos de algún internauta? Sí. Nos preguntan por Twitter que si solo inversor privado, prácticamente los únicos inversores válidos en España. Si son los inversores privados prácticamente los únicos inversores en España. Sí, también preguntan si solo se invierte en tecnología, si hay otros sectores en los que se puede invertir. ¿Y si solo se invierte en tecnología? No, se invierte en todos los sectores. En lo que sí que solo se invierte en tecnología, o es mayoritariamente en tecnología, son las inversiones de la administración. La administración está muy volcada en temas de tecnología. Y los inversores privados no son la única vía de inversión que hay en España. La administración invierte mayoritariamente en este tipo de proyectos de carácter tecnológico, pero luego aparte los fondos de capital riesgo son activos, pero son activos en determinadas circunstancias, sobre todo con proyectos industriales ya maduros que tienen un alto valor en la fabricación, es decir, en otro tipo de compañías que no son compañías normalmente jóvenes ni con nivel de ingresos, digamos, bajo en los primeros años de actividad. El capital riesgo invierte en sectores que yo ya creo que son más maduros y que son compañías, digamos, más formadas y con más recorrido. Sí, adelante. Referente al tema de ayuda a las nuevas tecnologías, ¿no crees que es un error en España aportar tantas ayudas cuando hay otra serie de recursos que son los que realmente se pueden explotar, que no son ayudados? Pues mira, yo creo que esto de las ayudas es como si hubiéramos vivido en el desierto del Sáhara y ahora hubieran aparecido unos pollos con un camión cisterna y estuvieran dando manguerazos. Ahí no va a salir nada. Es decir, se están dando muchas ayudas, muchas van indiscriminadamente, ni siquiera los organismos que dan ese tipo de ayudas a veces tienen la capacidad y los recursos humanos necesarios para poder valorar si están ayudando a la gente correcta. Están tirando caramelos en una cabalgata de los Reyes Magos. Hay gente que coge el suyo y lo hace fantásticamente bien y lo saca adelante, pero también hay gente que se está llevando puñados a casa. Energías renovables,
biotecnología se habla mucho de este tipo de empresas. Son modas. Se mete mucho dinero, pero yo creo que España tiene otra serie de recursos que son los que hay que explotar. Bueno, realmente hay un que poco... fundar una serie de empresas que Hombre, sí que es cierto que caminos como, y llevamos un buen rato hablando de temas de biotecnología, hay campos como el de la biotecnología, la robótica, la nanotecnología, que todo el mundo está de acuerdo que van a ser el futuro y que la manera es sostenerlas durante unos años para poder ser pionero a medio plazo. Las energías renovables es otro caso. Las energías renovables, España es pionero en energías renovables en base a la ingente cantidad de dinero público que se ha metido en renovables. está costando dinero. Sí, y ahora hay que recortarlas y hay que desdecirse. Pero sí que hay sectores que necesitan ese tipo de ayudas. Lo que pasa que las ayudas no pueden ir muchas veces a como van a los otros sectores. A todos los sectores que no tienen que ver con la tecnología y el I+D, las ayudas van a monte usted una empresa, ¿no? Yo no quiero que me dé 3.000 euros, no me convierten a mí en empresario. Que usted me ponga la línea de salida no me ayuda. Lo que me ayuda es que usted me forme y me acompañe durante los 3 primeros años y logre que en vez del 90% de empresas los 3 primeros años, quiebre a lo mejor el 60, el 70. Pero las ayudas son para generar empresas y no para ayudarlas a crecer y a evolucionar en el camino. Es lo que tiene que hacer el Estado, que es ayudar en el marco en el que se monta la empresa, es decir, facilite las condiciones. Muchas veces yo también tengo un cierto resquemor con esto de lo que hemos hablado de la biotecnología, ¿no? Pero muchas veces la mejor ayuda del Estado es no legislar. Sí. Creo que trabajan demasiado. Hay leyes absolutamente para todo. Yo te lo digo porque yo soy ingeniero de montes en este caso y creo que en ese apartado pues hay un montón de sitios donde se puede invertir y trabajar y que aparte la gente que ha estado trabajando en el sector construcción pues puede pasar aquí, ¿no? A encontrar un nuevo trabajo y sobre todo a mantener pues ese recurso natural que tenemos en España que es el monte, ¿no? Y el medio ambiente. Pero claro, luego llega el verano, yo trabajo con incendios forestales y llega el verano, tenemos este grave problema y cada vez nos vamos quedando sin monte, ¿no? Y bueno, cada vez se ve más que el turismo no solo es sol y playa, sino que hay turismo ornitológico, turismo, no sé, totalmente diferente que se podría buscar una línea de trabajo. Mira, también te diría que ojalá no fuera necesaria ningún tipo de ayuda o incentivo de la administración. No, claro, sino la ayuda es fomentar que la gente tenga confianza y que se pueda lanzar, ¿no? Yo creo que la mejor ayuda de verdad muchas veces es que no toquen. Hay una parte de lo de la biotecnología que no os he contado y es que cuando ya hemos desmontado todo, recibo un burofax un día en la oficina y era la primera subvención que había recibido en la vida porque la Comunidad de Madrid nos daba 150.000 euros como a fondo perdido, sin ningún tipo de nada, como premio a haber logrado algo tan innovador como decodificar el ADN humano en España y tal. Nos daban 150.000 euros por lo mismo que nos habían prohibido la actividad el mes pasado. Yo tuve que acudir a la Comunidad de Madrid y renunciar a una ayuda de 150.000 euros a fondo perdido. Y cuando lo hice, no daban crédito. O sea, decían que usted está diciendo que no lo quiere. Digo, no, lo que estoy diciendo es que si lo hago voy a ir a la cárcel. La Comunidad de Madrid, para que te des una idea de cómo funcionan las cosas de administración, nos decía, como las competencias de sanidad son de la Comunidad de Madrid, hacedlo, os prometemos que no os toca a nadie. Joder. Si un día llaman al timbre y me llevan al trullo, porque claro, es un tema de sanidad, delito contra la sanidad pública, o sea, si un día llaman al timbre y me llevan al trullo, ¿qué hacemos? No, que yo te garantizo, digo, me pone usted por escrito que usted me garantiza, ¿qué tal? Ya con el laboratorio ya desmontado. Y por lo mismo que nos habían prohibido, nos estaban dando 150.000 euros y además nos animaban a saltarnos la ley, garantizándonos en cierta manera que no tendríamos ningún problema. Referente al tema de ayudas, que no es bueno que se den tanta ayuda, yo soy de Extremadura, hablaba antes de funcionarios de Extremadura. En Extremadura hay dos cosas, que yo desde que he nacido conozco igual a mi padre que al señor Ibarra, ¿no? Y que ha sido el presidente de la comunidad. Entonces la historia ha sido dar mucha subvención, dar mucha ayuda, que la gente no sea emprendedora y una vez que ha terminado esto, pues ¿qué hace la gente joven? Intentar ser funcionario. Mi familia es extremeña, yo paso mucho tiempo en Extremadura y hay determinadas comunidades a las que a la gente se le ha bajado la revolución. Es decir, en los años 70, por cosas que pasan hoy en día, la gente salía a la calle y tiraba piedras. Hoy en día puede pasar 10 veces más, que estamos todos mucho más tranquilos. A lo mejor ni tanto ni tan calvo, falta un poquito de espíritu. Yo creo que sí. Muy bien. Sí, de Twitter de internautas tenemos otra pregunta. Sí, comentan que has mencionado los medios de comunicación. Querían saber qué más
Yo he mencionado los medios de comunicación porque por deformación profesional, porque yo soy un friki de los medios de comunicación, me encantan y mi formación va por ese camino. Pero rentables, lo que se dice rentables, yo he invertido en un medio de comunicación en el que yo creo que haremos 3 rondas de ampliación de capital a ver si sobrevive este año. Es decir, la rentabilidad que tienen los medios no está en su mejor momento. Pero sí que hay muchos sectores, yo apuesto claramente por el comercio electrónico y todo lo que pueda querer decir una reinvención del comercio electrónico. El comercio electrónico ha crecido de una manera muy radical en España en estos años y todavía el crecimiento, si vemos cómo ha crecido en países como Francia o como Alemania o otros países europeos, todavía queda un tramo para arriba muy destacado. Todo lo que sea reinvertir modelos de negocio electrónico todavía en España tiene mucha cabida. Sí, ha hecho un estudio esta casa, el Strategic Research Center, sobre la presentación del comercio electrónico, con datos muy interesantes, efectivamente. Muy bien, sí, otra pregunta de Twitter. Se pregunta una chica, ¿cuál es la pregunta clave para saber si eres emprendedor o no? ¿Cuál es la pregunta clave para saber si eres Eso es emprendedor? difícil. Yo creo que sobre todo te tienes que mirar al espejo y ver si estarías dispuesto a estar los próximos 6 meses sin cobrar un duro, trabajando los fines de semana y si luego, porque claro, cuando vemos un empresario, un emprendedor, pensamos en yo qué sé, en Mark Zuckerberg, ¿no? Y sí, de esos hay uno de cada 250.000, pero también las pasó mal los 6 primeros meses o el primer año seguro. Ahí en el mundo de la empresa hay muchas noches sin dormir, hay muchos fines de semana trabajados, hay muchos meses en los que no llega una nómina a final de mes y si estás dispuesto a aguantar y a recorrer ese camino, créeme que entonces eres emprendedor. Sí. La asociación AIEI, ¿no? Que es donde tú eres AIEI. ¿Qué tipo de ayudas puede presentar al nuevo? La AIEI es una asociación de inversores en proyectos de Internet. Dentro de la AIEI estamos 14 perfiles que son reconocidos dentro del mundo de Internet. Está desde Jesús Encinar, que es el fundador de Idealista.com, a Gustavo, que es el fundador de Bybit, casos de éxito del sector de Internet y de las nuevas tecnologías que hacen una función de coaching con jóvenes emprendedores que se quieren dedicar a este tipo de iniciativas dentro del sector de Internet. Y lo que hacemos es, nos reunimos con ellos, valoramos sus proyectos, a muchos simplemente les damos un asesoramiento y un coaching gratuito y les intentamos abrir alguna puerta y empujar un poquito para adelante, que era algo que a nosotros 15 años antes nadie nos hacía. Y en otro lado, si van buscando inversión, somos unos empresarios que ya tenemos una cierta capacidad de inversión que hemos desarrollado estos años, con el éxito cada uno mayor o menor dentro de nuestro propio campo, y si el proyecto y el emprendedor nos convencen, invertimos en los proyectos. Bueno, hemos extendido un poco más porque habíamos empezado tarde. Tenemos oportunidad para quizás un par de preguntas más. Sí. Una pregunta, pero ¿no piensas de pronto que a veces el business plan puede ser como también una barrera? Pues, porque al final como que, o sea, tanta precisión, tanto estudio, de pronto te hace pensar en mejor no hago nada, tengo una buena idea, pero mejor no la desarrollo. Te voy a contar un secreto que a lo mejor me deja en mal lugar. Yo cuando viene un proyecto y un emprendedor, lo que miro es el equipo. El business plan apenas lo ojeo. Es decir, pero quiero que lo traigan hecho. Es decir, creo que es un punto de seriedad el que tú puedas ponerte a pensar, te creas las cifras que estás reflejando y realmente las tengas trabajadas y yo pueda preguntarte por qué y de dónde sacas determinadas cifras. Porque hay gente que hace un business plan y dice, creo que voy a ganar 8 más 2 cada año va a ser 10, 12, así no se hace un business plan. Un business plan tiene que tener reflejos en estudios, tiene que tener un trabajo detrás, tienes que saber qué tamaño tiene tu mercado y qué porcentaje del tamaño pretendes conquistar y qué recursos necesitas para ello. Yo no soy de números, me espantan, me aburren una barbaridad, si mirara los números de los business plan me volvería loco, pero quiero que los traigas hechos y pensar que los has hecho bien, y yo creo que en ese aspecto es necesario, pero para mí las personas van mucho antes que los números. Sí, al final aquello que decía Peter Drucker no es mentira, sí es muy sencillo, se trata simplemente de gastar menos de lo que ingresas, ahorrar un poco e invertir otro tanto. Pero eso hay que reflejarlo, en un análisis. No, pero incluso en algunos sectores al contrario, gaste usted mucho, pierda mucho dinero, pero crezca muy rápido. Y eso también es un modelo de negocio que en negocios que son exponenciales como la tecnología funciona.
Yo no invierto en una compañía para que gane 50.000 euros el año que viene, porque eso será el sueldo del emprendedor, pero no me va a devolver mis 200.000. Yo lo que quiero invertir es para que esa compañía gane o pierda 50.000 euros el año que viene, valga millones. Y es la diferencia, el diferente punto de vista de un inversor a otro tipo de financiación. Muy bien, una última pregunta. Referente al ICO. Yo esta mañana estuve en un banco, lo imprimieron, me lo dieron y dijeron, te lo lees y si te va bien cuando quieras vuelves y lo hablamos. Bueno, pues, 1,15, 1,25 más Euribor. Da igual porque no te lo van a dar. O sea, referente hablando del ICO, esta mañana estuve en un sitio y es tremendo. ¿De Twitter tenemos alguna cosa, María Ángeles? Bueno, tendremos muchas, pero... Preguntan el tema de comercio electrónico, si está magnificado o no. Bueno, una empresa como... Hay dos empresas en España que han salido en los últimos años que están vendiendo más de 70 millones de euros. Bybit facturó el año pasado, antes de que lo comprara Amazon, 70 millones de euros. Si lo traducimos a pesetas, a dólares o a lo que queráis, son cantidades realmente importantes. Y estamos todavía en pañales de lo que va a ser el comercio electrónico. Yo creo que, lejos de estar magnificado, es una de las grandes realidades del mercado a nivel económico dentro del campo de la tecnología. Muy bien, pues en este punto damos por cerrado el encuentro. Muchas gracias por vuestra participación, a los que estáis en la sala y a nuestros invitados por internet. Muchas gracias, Alejandro Suárez, por su tiempo, que sabemos que es escaso, y por sus estupendas aportaciones, y os pido un fuerte aplauso para él. Gracias. Gracias.